Yo soy de las personas que las cosas que a veces son importantes las dejo pasar como si no lo fueran. ¿Alguien más se parece a mí aquí? ¿A cuántos de ustedes los regaña la esposa porque llegan a algún lugar y te trajiste los boletos? No, no los necesitamos. Ya hablé y me dijeron que me van a dejar pasar así. Y llegas a la puerta y te dicen, no, si no traen los boletos no puede pasar. Oiga, pero yo aquí traigo mi recibo. No, no puede pasar. Y para afuera, ¿verdad? Y cosas que son a veces demasiado importantes. Algunos de nosotros somos el tipo de personas que ignoramos las cosas que son importantes. O a veces se nos olvida algo que es importante y lo dejamos por un lado, porque es algo muy común para nosotros o es algo que tal vez no le estamos prestando mucha atención. El punto que estoy tratando de hacer con esta historia es que hay cosas muy, muy, muy importantes en la vida que a veces uno no les presta atención. En la vida cristiana también, los cristianos decimos muchas veces que la cosa más importante, y lo decimos constantemente aquí en la iglesia, que las cosas más importantes o una de las cosas más importantes en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes es el evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El evangelio es central para nuestra vida. El evangelio debe ser lo más importante para nosotros. Y la cosa es que muchas veces nos ocurre con el evangelio, como nos ocurre con los boletos del concierto o con el pasaporte del viaje. Lo tenemos en mente, lo tenemos presente como algo importante, pero al final de cuentas lo relegamos a una segunda posición. Esto no es un problema nuevo de la iglesia. No vayan a creer ustedes que Casa de Luz es la primera iglesia que no está luchando con que el evangelio sea central para su vida. No, no es así. La iglesia desde el inicio ha luchado porque el evangelio permanezca como la parte fundamental de su vida. De hecho, las cartas del Nuevo Testamento, muchas de ellas están escritas por los apóstoles y por otros más, para que la iglesia recuerde que sin la centralidad del evangelio en nuestras vidas, realmente no podemos decir con gran confianza que somos cristianos. Si el evangelio no es central para nosotros, es muy difícil que una persona diga, sí, yo soy un buen cristiano, y el evangelio, bien, gracias, ¿y tú cómo estás? Hoy vamos a empezar una serie de predicaciones basada en una de las cartas más amplias, más explícitas de lo que el evangelio debe ser en la vida de la iglesia. Para eso les invito a que busquen en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, donde vamos a permanecer un buen tiempo, un par de semanas, no más de un par de semanas, tal vez 3 años, dice Mike. Vamos a empezar vamos a ir versículo, no vamos a ir versículo por versículo, pero vamos a tratar de encontrar todos los temas principales de la carta a los romanos, del apóstol San Pablo a los romanos, y vamos a permanecer ahí por un tiempo para poder comprender este mensaje de la centralidad del evangelio y cómo este mensaje es importante o muy importante para la vida del creyente. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos 1 al 16, pero más adelante vamos a dividir las predicaciones en diferentes versículos. Versículos 1 al 16, quizá uno de los pasajes más importantes o más conocidos de la fe cristiana, ¿no es cierto? El apóstol San Pablo comienza diciendo que él es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ha prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ya en el cuarto versículo, ya nuestra mente está comenzando como oye, estas son demasiadas palabras, demasiados conceptos. El apóstol Pablo realmente tuvo el cuidado de escribir meticulosamente o de elegir meticulosamente cada palabra que él está utilizando para la carta. Dice, por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, a todos los que están en Roma, amados a Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego nos podemos brincar rápidamente a los 2 versículos que son claves para el entendimiento de Romanos,
pero que también son muy conocidos para muchos cristianos. Versículo 16, ¿se lo saben de memoria? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo le escribe a los romanos, había ocurrido algo interesante. El emperador, que en ese momento estaba a cargo del imperio romano, había expulsado a los judíos de Roma. Los había echado porque los judíos han tenido siempre la mala fama de causar muchos problemas, y muchas veces los gobiernos se han encargado de darles más mala fama y de tratarlos mal. Y entonces en algún momento de la historia, antes de que Pablo escriba la carta, el emperador había expulsado a los judíos de Roma. Cuando él expulsa a los judíos de Roma, muchos de ellos que eran ya cristianos salieron de Roma expulsados, o sea que se fueron a la diáspora judía, y la iglesia que se quedó en Roma, ¿qué era? Una iglesia gentil. Los que no fueron expulsados eran todos los que no eran judíos, y muchos de ellos ya eran cristianos. Entonces, cuando los judíos regresan 5 años después, regresan a la iglesia que ellos habían dejado, ¿y qué creen que encontraron? Pues una iglesia completamente distinta, ¿verdad? Porque los judíos todavía en ese tiempo seguían mucho sus leyes, seguían mucho sus rituales, y la iglesia en su mayoría era una iglesia judía, aunque habían recibido el evangelio, pero mantenían muchas de sus prácticas. Iban a la sinagoga, leían la Biblia, obviamente el Antiguo Testamento, y tal vez repetían y hacían algunas de las cosas que hacían todos los judíos. Y cuando regresan 5 años después, regresan a una iglesia que es gentil. Y los gentiles no tienen esas prácticas que los judíos tienen. Los gentiles son completamente diferentes. Y entonces lo primero que se encuentran al llegar ahí los judíos es que esta es una iglesia distinta a la que ellos conocían. Es una iglesia distinta a la que ellos dejaron, y empieza a haber divisiones entre ellos. Los judíos empiezan a decir, no, aquí nosotros todavía somos los que mandamos, nosotros somos los que decimos cómo se hacen las cosas, y los gentiles dicen, pero por 5 años ustedes no han estado aquí, y los que han dicho cómo se hacen las cosas somos nosotros, y empieza a haber divisiones. Entonces, uno de los temas principales de la carta va a ser que Pablo va a buscar que la iglesia romana, formada por judíos y gentiles, encuentre la unidad en el evangelio, encuentre que el evangelio es superior, que las prácticas es superior, que los gustos es superior, que la política es superior a cualquier cosa que estos dos grupos tienen. Y Pablo va a decir, aquí lo importante es el evangelio. Y en los capítulos posteriores les va a hablar, por ejemplo, a los judíos, y les va a decir, ustedes judíos, ¿de qué se jactan si ustedes son pecadores como los gentiles también? Y luego les va a hablar a los gentiles y les va a decir, ustedes gentiles, ¿de qué presumen si fueron injertados en la raíz que es, en la vid verdadera que es Israel? Ninguno de ustedes dos, como grupos de personas, tiene que gloriarse de nada sino del evangelio. Por eso es que él dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Entonces la primera cosa que él quiere hacer es formar una unidad en la iglesia. Y lo que yo quiero que logremos también nosotros al escuchar estas predicaciones de Romanos es que pensemos en la unidad de la iglesia, la unidad de nuestra iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos estamos dejando dividir en facciones políticas o de gustos o esto o lo otro? ¿Estamos dividiéndonos en una visión, en otra visión, en personas que nos caen bien, que nos caen mal? Y oremos que el Espíritu Santo nos traiga a ser una sola iglesia unida en el Evangelio. Lo segundo que Pablo va a hacer es que él va a utilizar esta carta a los romanos como un llamado a la iglesia romana para que ellos participen en la misión que él tiene, que es también la misión de la iglesia, porque Pablo dice que él ha llenado todo el continente, todo el mundo conocido con el evangelio de Jesucristo. De hecho, al final va a decir Pablo, dice, habiendo ido a todos los lugares, no hay un solo lugar que no haya yo llenado con el evangelio de Jesucristo. Este hombre de verdad hizo por el evangelio tal vez lo que nadie había hecho o ha hecho
en todo el tiempo. Pero Pablo tenía otra misión, y la misión era que quería cruzar de ahí a España. Y entonces cuando le escribe a la iglesia de Roma, le escribe primero para que permanezcan unidos, pero porque Pablo sabe que en la unidad de la iglesia es donde se lleva a cabo la misión. Una iglesia que no está unida es una iglesia que no tiene una misión, ¿sí? Si nosotros no estamos unidos, si la iglesia en general no está unida, pierde el sentido de lo que es estar juntos en una misión. Y Pablo sabe que la misión de la iglesia depende de la unidad de la iglesia, y la iglesia misma, la existencia de la iglesia, depende de vivir en misión. La vida del cristiano depende de vivir participando en la misión de Dios. Un cristiano que no participa en la misión de Dios es un cristiano que vive una vida triste, una vida sin gozo, una vida derrotada, porque está viviendo únicamente para él y para sus propósitos. En el momento que usted empieza a participar en la misión de Dios, empieza a mirar cómo el Señor está moviéndose en su vida de una manera increíble. Y la tercera cosa que ya dijimos anteriormente es que estos dos temas están ligados de una manera increíble en la verdad del Evangelio. La unidad y la misión son el testimonio y la identidad de la iglesia, y esta identidad y esta misión de la iglesia dependen de una sola cosa: que los creyentes, los de Roma en aquel tiempo, pero también los de Casa de Luz, entiendan que el Evangelio debe ser central para sus vidas. Por eso él va a afirmar una vez más en uno de los versículos más conocidos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque él sabe que la identidad del cristiano y la unidad de la identidad y la misión del cristiano dependen de la importancia que le damos al Evangelio. Por eso él dice: no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, en los versículos 1 al 7 que ya leímos, en los cuales les pido que permanezcan, tenemos el fundamento para toda la carta, los tres temas que van a entrelazarse en todo el escrito de la carta a los romanos: Evangelio, unidad y misión. El uno no existe sin el otro. Y en la vida del cristiano, aunque estas cosas parecieran así como que, oye, yo quiero ir a la iglesia y que me digan que Dios me ama y que hay una esperanza, y es cierto, Dios te ama y hay una esperanza para tu vida y Dios tiene un plan, pero hay cosas también que son mucho más grandes que lo que nosotros podemos pensar y lo que experimentamos. Y el apóstol Pablo les está apuntando hacia estas cosas que son mayores. Les dice: piensen en el Evangelio, piensen en la unidad de la iglesia, piensen en la misión de la iglesia, porque de ahí depende también nuestra fe. Y entonces vamos a encontrar en el versículo 1 al 7 estos tres temas que van a repetirse una y otra vez en la carta a los romanos. El Evangelio, dice en los versículos 1 al 4, ¿ya están conmigo? Cuando Pablo habla del Evangelio, dice que el Evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces lo primero que Pablo hace es situar el Evangelio exactamente donde debe estar. El Evangelio es la culminación de una historia que ha sido malas noticias desde el principio. La buena noticia fue que Dios creó a Adán y Eva. Y 57 versículos más adelante cayó la primera mala noticia. Y ha habido malas noticias en la humanidad desde ese momento hasta el momento cuando la historia culmina en el Hijo de Dios viniendo a la tierra a redimir a la humanidad. Entonces la buena noticia irrumpe en la creación. Entonces Pablo dice: esta buena noticia no surgió aislada, no surgió de la nada, es la culminación de un plan que Dios comenzó en el huerto del Edén y ahora se ha culminado en la persona de Jesucristo. De eso hablaron los profetas, de eso habló la ley de Moisés, de eso hablan los salmos, de eso hablamos nosotros también, que Cristo, el Hijo de Dios, vino a redimir al mundo de sus pecados. Ay, si alguien dijera amén. Los tengo que forzar para que digan amén. Ay. Siguiente. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo que este evangelio está siendo proclamado en todas las naciones. ¿Qué vemos ahí? Vemos la misión de Dios para su iglesia. La misión de Dios para la iglesia no es, hermanos, que tengamos más cultos, aunque es lindo tener más cultos en la iglesia, ¿no es cierto? Yo crecí en parte en una iglesia donde teníamos culto todos los días.
Lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado y domingo había 3 y hasta 4 cultos a veces, y parecía como que la misión de la iglesia era tener más cultos para que viniera la gente a los cultos. Está bien, era un tiempo en que la iglesia necesitaba eso, pero la misión de la iglesia no se limita a tener reuniones acá, lo cual es muy lindo. La misión de la iglesia tiene que ver con la proclamación de que en Jesucristo se cumplió el plan y la promesa de Dios, y que todos están invitados a la mesa del Señor. Entonces, si la iglesia no vive por eso, si la iglesia no está motivada por eso, entonces la iglesia se vuelve un grupo de personas que le gusta venir a tener buenos cultos, buenos servicios. Nada malo con tener buenos cultos y buenos servicios. Lo que digo es que hay algo que es todavía mayor que tener buenos cultos y buenos servicios. La obediencia dice para que el evangelio sea predicada en toda la creación. Y luego los versículos 6 y 7, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo va a utilizar un lenguaje muy peculiar, porque él habla a ellos y les dice: este mensaje que se predica en todas las naciones, de los cuales ustedes también han sido llamados. Inmediatamente hace una conexión con la iglesia de otras partes, con los gentiles y los judíos, y dice: hey, by the way, les dice, ustedes también son parte de ese llamado. No crean que ustedes, por ser romanos cosmopolitas, o porque ustedes viven en otra ciudad o la ciudad más importante, ustedes son diferentes. No, el llamado es también para ustedes. Ustedes también son parte de la familia de Dios. Y el versículo 7 vuelve a repetir eso y dice: gracia y paz a vosotros de Dios. ¿Quién? Nuestro Padre. No dice de Dios el Padre de Abraham o del Padre de la iglesia gentil. No, dice de nosotros. Ahí está la unidad de la iglesia. Y estos 3 temas, evangelio, unidad y misión, siguen siendo de vital importancia para los cristianos. Imagínate tu vida o la vida de una iglesia donde el evangelio no tiene la parte o el lugar principal. Cuando digo evangelio no me refiero a la creencia únicamente de lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es parte del evangelio. El verdadero evangelio es una persona, es Jesucristo mismo. Jesucristo, sus enseñanzas, su vida, su obra, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, su señorío sobre toda la creación. Cuando decimos evangelio, estamos hablando de un concepto mucho más grande. Cuando decimos evangelio, estamos diciendo que Cristo, su obra, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos es la parte fundamental de la vida de la iglesia. Ahora imagínate, ¿cómo serían nuestras vidas si el mensaje del reino de Dios no está formando y en algunos casos reformando nuestros afectos? Y si el poder transformador del Padre a través de la obra redentora del Hijo y del poder del Espíritu Santo no nos está empujando a estar más unidos unos a otros y a participar con Él en la misión, entonces si esto no está ocurriendo en mi vida, necesito regresar a la centralidad de aquel que es el evangelio. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia en Roma en ese momento. Esa es la dificultad que ellos están teniendo. Hay judíos que están enojados porque los gentiles no quieren someterse a la ley para ser justificados por la ley. Hay gentiles que están enojados porque los judíos están tratando de imponer en ellos cargas que antes nunca habían escuchado. Y están pensando que los judíos ya no tienen absolutamente nada que decir porque ellos han dejado de ser el pueblo de Dios. Y mientras tanto, mientras están peleando por el color que deben tener las sillas de su sinagoga o la casa donde se deben reunir en las reuniones de la semana, mientras ellos están distraídos con esas cosas, el mensaje del evangelio no está siendo proclamado. Híjole, digan amén otra vez. Porque mientras estamos distraídos con cualquier cosa que estamos distraídos, lo único que siempre sufre es la proclamación del evangelio. Un ejemplo contemporáneo, un ejemplo moderno, es cómo la iglesia de los Estados Unidos está dividida y distraída con asuntos políticos. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Sí o no?
Nada más tienen que prender un ratito las noticias o meterse por ahí al Twitter, bueno, al X, ya no se llama Twitter, se llama X ahora, o ver un poquito lo que pasa en el internet para darse cuenta que la nueva religión de los Estados Unidos se llama política. No es que la iglesia no debe interesarse en asuntos políticos, la iglesia se interesa en asuntos políticos, pero hemos caído más bien en la trampa del espíritu de este mundo y nos han hecho creer que la verdadera lucha de la iglesia tiene que ver con los temas impuestos por la política de la derecha o de la izquierda. Fíjense, esta es una trampa sutil, es un engaño muy sutil. ¿Se han dado cuenta de eso? Si no nos hemos dado cuenta de eso, somos parte del problema. Si no nos hemos dado cuenta que nos están jalando los cordoncitos por todos lados para responder de cierta manera, entonces necesitamos abrir los ojos, porque mientras más nos distraen con ciertas cosas, más sufre el Evangelio de Jesucristo. La última es que se andan peleando, distrayendo otra vez, porque hay una película por ahí que está siendo promovida por un montón de cristianos. No la he visto, no sé si no me interesa la película en sí. Lo que me importa es que ya los cristianos están peleando porque unos dicen que hay que llevar a la iglesia a ver la película porque habla del tráfico y otros dicen no, porque esa película es de aquel lado de los de la ultraderecha y ya estamos distraídos. ¿Y qué sufre cuando la iglesia está distraída? Díganlo conmigo. El Evangelio de Jesucristo sufre cuando estamos distraídos por cualquier cosa. Ya nos tomaron la medida, ¿no es cierto? Hoy es la película, mañana son las elecciones, el siguiente mes es el asunto de migración. Y ahí nos traen y andamos pero distraídos por todos lados. Mientras tanto se nos olvida completamente que íbamos de viaje y no nos llevamos el pasaporte para viajar. Y mientras estamos distraídos con estas cosas, hay millones observándonos. Y mientras estamos distraídos con estas cosas, hay millones sin esperanza. Y mientras estamos distraídos con estas cosas, hay millones que buscan a Dios sin saber siquiera dónde empezar. Por tanto, debemos volver a decir, como dijo el apóstol en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Díganlo conmigo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y sin embargo reconocemos que este asunto de no avergonzarnos del Evangelio no tiene que ver necesariamente con reiterar nuestra postura doctrinal, porque a veces decimos no me avergüenzo del Evangelio, quiere decir que me aprendí bien el credo y que sé cómo responder a las negaciones de que Cristo es el Hijo de Dios o lo que sea. Es parte de, pero no tiene que ver con reiterar nuestra postura doctrinal, ni tiene que ver con una mentalidad cuando decimos yo no me avergüenzo del Evangelio, así es que se vayan al infierno todos los que no creen y mientras yo y los que ya hemos sido salvos pues que nos salvemos como en el arca de Noé, ¿no es cierto? No tiene que ver con crear una mentalidad entre ellos contra nosotros, que es realmente el problema más grande que tiene la iglesia ahora, es que hemos creado una mentalidad, ellos los malos, ellos los del mundo, ellos los que no quieren a Dios, y nosotros los buenos, nosotros los creyentes, nosotros los que sí amamos a Dios, nosotros hay que protegernos porque nos quieren comer vivos. Tampoco tiene que ver con una actitud triunfalista o moralista o autojustificable donde nosotros nos sentimos superiores porque, ¿por qué? Porque hemos sido salvados. Hemos sido salvados, la misma palabra lo dice, salvados cuando no podíamos salvarnos a nosotros mismos y el Señor en su misericordia nos salvó. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares en casa, amigos, personas que dice uno, ¿por qué ellos no y yo sí? Yo no fui superior a mis hermanos. Yo no soy superior a ningún miembro de mi familia. El cochino gen de la adicción
que corre por las venas de mis hermanos, del alcoholismo y la drogadicción, yo no lo tengo no porque yo soy superior a ellos. No. Yo no lo tengo porque Cristo tuvo misericordia de mí. ¿Sí? Hay una gran diferencia para nosotros los que decimos, ay, nosotros somos los buenos. Ya estoy enojado, hermanos, porque se me anda cayendo el micrófono. 1, 2. Porque es que a veces desarrollamos esta idea de que nosotros somos los elegidos de Dios. Nosotros somos a quien Dios sí nos quiso. No. Dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice, pero cuando le plació, más bien en otra de sus escritos, dice, cuando le plació al Señor derramar su misericordia en mí. O sea que yo no merecía eso, hermanos. Así como usted no lo merecía tampoco. Pero cuando le plació al Señor derramar en mí su misericordia, dice, me salvó. A Tito le dice, no por obras de justicia que yo haya hecho, sino por la regeneración de su Espíritu Santo, por el lavamiento de la sangre de Cristo, me salvó. El evangelio, o no avergonzarse del evangelio, no significa tener una actitud triunfalista o una actitud moralista donde creemos que los demás no merecen. No avergonzarse del evangelio quiere decir ante todo que nuestro testimonio y nuestra misión, nuestra identidad se reciben únicamente del evangelio. Estoy diciendo algo muy difícil aquí, ¿okay? Estoy diciendo que lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos, recibe su razón exclusivamente del Evangelio de Jesucristo. Lo que somos como iglesia, como individuos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, recibe su razón exclusivamente de la buena noticia de Jesucristo. Entonces estoy también diciendo que ninguna otra cosa que usted y yo estamos persiguiendo en nuestra vida en este momento, tan hermosas como sean, y no estoy sugiriendo que uno no debe buscar las cosas importantes de esta vida, ¿no? Por supuesto que debes buscar el trabajo, y por supuesto que debes buscar la superación intelectual y de cualquier otro, por supuesto, ¿verdad? No, nadie entienda que estamos diciendo que los cristianos debemos ser, como dijeron en otras ocasiones, no vayas a la escuela porque Jesús escogió pescadores únicamente sin educación para ser discípulos, entonces ustedes no vayan a la escuela. Por ahí tengo un familiar que así cree y no manda a sus hijos a la escuela porque dice, es que Jesús escogió pura gente ignorante y hay que ser ignorante. No estoy diciendo eso, esa es una ignorancia, valga la redundancia. No estoy diciendo que no debemos buscar algunas cosas. Lo que estoy diciendo es que nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera misión, la razón de ser como individuos es haber creído en el Evangelio y permanecer en el Evangelio. Pero también estoy diciendo otra cosa igual de importante, que ningún logro en la vida, ningún éxito, ningún fracaso, ninguna caída puede quitarnos lo que el Señor nos ha dado ya en Cristo Jesús. Eso es algo que considero muchas veces cuando pienso en mi vida, cuando pienso en la vida de mis hermanos y mis hermanas en la iglesia, cuando nos vemos muchas veces atrapados por algún fracaso, por el pecado, por alguna dificultad en la casa, y siempre termino diciendo, pero nada puede arrebatarnos de las manos del buen Salvador. No hay poder en la creación, ni de la cosa más grande que ustedes pueden imaginarse, ni del enemigo más poderoso que puedan enfrentar. No existe poder en esta creación que nos pueda arrebatar de los tiernos brazos de nuestro Salvador. Por eso no debemos creer que nuestras faltas son definitivas, porque esto es también el poder del Evangelio. Esto es también el poder del Evangelio. Que Dios no está limitado por nuestras limitaciones, ni acortado por nuestros pecados, ni está tampoco detenido por nuestra ineficacia, ni rendido por nuestras caídas. Y el Evangelio es la promesa de que Dios ha cumplido en Jesucristo lo que le prometió a todas las personas antes. ¿Verdad que sí? Diles que sí. Amén.
Dijo la escritura: de la boca de los niños y de los bebés el Señor ha fundado la alabanza. Ve con mami, a menos que quieras que mami venga a predicar. Nada puede acortar la mano de Dios en nuestra vida. Y como he venido repitiendo en las últimas semanas, lo que Dios comenzó en nosotros lo perfeccionará hasta el día final. ¿No es cierto? Él va a terminar la obra. En el versículo 5 al 7 dice que por Él recibimos la gracia. Ya voy a terminar. El llamado a ser de Él. Por eso mismo les dice: su fe se divulga por todo el mundo. Y por eso dice que Él viene a conformarlos con un don espiritual. Porque si no fuese de esa manera, estaría Él diciendo que o no hay ninguna esperanza al no ser perfeccionados, o ya han sido perfeccionados. Obviamente nosotros no hemos sido perfeccionados, ¿verdad que no? El Evangelio todavía necesita hacer una obra en nosotros. Algunos nos sentimos perfeccionados ya, y algunos andamos como con alitas por ahí, ¿verdad? Creyendo que ya le encontramos todas las respuestas a la vida, y creemos que nuestro trabajo es el mejor trabajo que el ser humano pudo haber hecho. Y tenemos que recordar otra vez que no es así. Si Dios ya hubiera terminado con nosotros, no estaríamos en esta tierra. Pero también, si nuestras limitaciones impidieran la obra de Dios, ¿para qué el Señor todavía nos invita a creer en el poder del Evangelio? Cada mañana sale el sol. Cada mañana el sol ilumina la oscuridad de la noche anterior. Es como si la creación entera y nosotros cada noche nos muriéramos. Y al día siguiente experimentáramos una resurrección. Cuando vemos los primeros rayos del sol que empiezan a iluminar la oscuridad presente. Y el poder del Evangelio es esta luz inagotable que disipa las sombras de nuestras faltas y de nuestros errores. Es esta luz que brilla con esperanza, mostrándonos que nuestras caídas no definen nuestro destino, y que en Dios siempre encontraremos perdón y redención. Porque así como el sol nos renueva cada día, el Evangelio también nos renueva constantemente, recordándonos que podemos encontrar en Él una nueva oportunidad y una vida transformada en el resplandor de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo lo resuelve todo en el Evangelio, porque Dios lo resuelve todo en el Evangelio. Pablo resuelve todo en el Evangelio porque Dios resuelve todo en el Evangelio. Cuando nuestros primeros padres cayeron y los padres subsecuentes cayeron, y las cosas siguieron de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor, en la culminación del tiempo, el Señor trajo todas las cosas a ser resueltas en el cuerpo del hombre Dios Jesús, que colgaba en la cruz. Ahí resolvió el Señor todas las impotencias del hombre. Ahí resolvió tu pecado, ahí resolvió mi pecado, pero ahí también destruyó a Satanás y a sus huestes. Así como Dios trajo a Faraón al Mar Rojo creyendo que iba a destruir a Israel, pero realmente lo engañó para destruirlo, así el Señor trajo a la cruz el pecado de la humanidad, y en su Hijo Jesucristo resolvió para siempre el problema del pecado en la humanidad. Por eso Juan Crisóstomo, un pastor antiguo de la iglesia, dice: si escuchas a alguien decir, ¿tú adoras al crucificado? No te avergüences y no mires hacia abajo, sino gloríate en ello. Y si te vuelve a decir, ¿adoras al crucificado?, dile en respuesta, sí. Y no adoro al adúltero o al insultador, no al padre asesino de sus hijos, porque esos son los dioses que ellos tienen. Adoro a aquel que en la cruz detuvo la boca de los demonios y eliminó sus innumerables estrategias, porque la cruz es por nosotros, siendo la obra de un amor inefable hacia el hombre, el signo del gran cuidado de Dios por su pueblo. Con esta esperanza, cargados con esta esperanza, podemos renovar nuestro compromiso con Dios. Podemos renovar nuestro amor por Dios y por el prójimo. Porque Dios ya ha cumplido su promesa en Jesucristo. Hermanos, Dios ha cumplido su promesa en Jesucristo. Y si Dios cumplió su promesa en Cristo, quiere decir que los que estamos en Cristo estamos constantemente siendo cumplidos en Él. Si hemos perdido el camino, podemos retomarlo.
si hemos abandonado el primer amor, podemos retomarlo. Si hemos sido negligentes, podemos arrepentirnos. Si nos damos cuenta que nuestras vidas no están firmemente ancladas en el Evangelio, podemos comenzar ahora. ¿Y saben qué va a hacer el Señor cuando nosotros lo hagamos? Él va a abrir sus brazos de amor y va a decir: acércate, hijo mío.